Hola, ¿qué tal? Pues los saludo desde aquí, desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería, en la Ciudad de México. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo tema muy importante. Les envía saludos mi esposo, que se encuentra un poquito indispuesto, pero pronto los vamos a tener con nosotros nuevamente. Así que el día de hoy vamos a iniciar con el propósito. Ya terminamos en la clase anterior acerca de la identidad y pues vimos todo lo que nos identifica con nuestro Creador y ahora vamos a ver cuál es ese propósito. No sé si alguna vez te has preguntado ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué nací? ¿Qué voy a hacer aquí en esta tierra, no? Bueno, pues vamos ahora a descubrirlo, vamos a ir analizando todas estas cuestiones que tenemos en nuestro ser, que nos impulsan a querer saber, a querer averiguar cuál es el propósito que tenemos en esta vida, ¿no? Generalmente vivimos como al no tener a Dios, vivimos pues ahora sí que como una hoja al viento y pues vamos siendo arrastrados por la corriente del mundo y pues me pasó esto, me pasó lo otro y pues vamos de tumbo en tumbo nada más, pero ahora que ya estamos en Cristo, pues ya sabemos que hay un propósito en nuestra vida para todo el mundo, pero el ignorarlo es lo que nos hace perdernos de todo el potencial que podemos desarrollar para esta tierra, para vivir de la mejor manera posible, con todo el bienestar, con todo el potencial, con toda la alegría, sabiendo que estamos en el centro mismo de la voluntad de Dios, haciendo lo que nos corresponde con todo lo que Él ha ya dispuesto en nosotros mismos. Bueno, entonces ahora vamos a averiguar de qué se trata esto, cuál es nuestro propósito. Como les dije, habíamos visto nuestra identidad, vamos a ver ahora cuál es nuestro propósito y posteriormente veremos cuál es nuestro destino. ¿Para qué hemos sido diseñados? ¿Para qué hemos sido concebidos? La información que tenemos para responder estas preguntas llega en el momento en el que recibimos precisamente, en el que le entregamos nuestra vida a Dios, en que ponemos bajo su gobierno toda nuestra vida. Es cuando entonces decidimos aceptar el regalo de la salvación de parte de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, y entonces así vamos a poder resolver estas preguntas. No somos un producto de un accidente, no somos producto del azar, no somos producto del deseo de nuestros padres terrenales. Hay algo todavía más grande y más profundo, porque mucho antes de ser engendrados por nuestros padres, mucho antes, fuimos concebidos en la mente de Dios. Él pensó en nosotros. Él fue el primero en pensar en mí y en ti. Y eso cambia todas las cosas y toda la perspectiva que podemos tener de nuestra propia vida. Aquí estamos, nosotros como seres humanos somos conscientes de nuestra propia existencia. Y cuando entonces nos damos cuenta de que no es ni por suerte, ni por casualidad, ni por coincidencia de, pues no sé de qué átomos se juntaron en el universo,
para que nosotros estemos aquí. No, ahora sabemos que Dios en su anhelo, en su voluntad, quiso crearnos. Y vamos a ver para qué. Dice el Salmo 138, en el versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Qué hermoso es esto, pensar que Jehová, que el mismo Dios cumplirá su propósito en mí. Aquí yo entiendo que se está haciendo una declaración que a mí me gusta hacer también, que Jehová, que el Señor va a cumplir su propósito en mí. Por lo tanto, yo voy a estar muy atenta a su voz, yo voy a estar muy atenta a su palabra para saber cuáles son esas señales, cuáles son esos señalamientos en el camino, para que yo vaya caminando conforme a su perfecta voluntad. Entonces, sí cumplirá su propósito en mí y no desampara la obra de sus manos. El Señor no va a desamparar la obra de sus manos cuando nosotros disponemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra voluntad para seguir su camino y para cumplir todo ese propósito, que es muy bueno, muy bueno. Dios se tomó ese tiempo para escogernos, para escoger nuestra raza, el color de nuestra piel, el color del cabello, aunque luego a veces ya nosotros no lo cambiamos, pero todo Él lo dispuso con esos rasgos que tenemos tanto en lo físico como en lo emocional, todo lo que conforma nuestra personalidad, todo lo que conforma nuestro carácter, todo eso lo tenía ya determinado. Todos los talentos que podemos tener naturales, esas inclinaciones, esos gustos, todas esas cosas ya las había puesto en nosotros. Y eso nos da una identidad muy diferente a cada uno de nosotros con respecto a los demás, porque somos completamente diferentes unos de otros. Somos tan especiales, no hay una persona que sea igual a otra. De hecho, pues tenemos hasta las mismas huellas de nuestros dedos que nos sirven para identificación, porque esas no se pueden cambiar, no se pueden confundir con otra persona. De hecho, tenemos el caso de una persona que ha servido mucho tiempo en la limpieza y que se le han borrado las huellas de los dedos y no podía cobrar en el banco a través de su huella digital, y que fue un gran problema precisamente porque, pues, ¿de dónde si no hay nada? Y todos tenemos esa marca registrada en el cielo. Entonces, dice el Salmo 139:15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Lo importante aquí es que el mismo Dios nos creó con una razón, por una razón. Nuestro diseño es único, irrepetible, para cumplir un propósito especial, glorioso y único. Esto debe de traer a nuestro corazón pues mucho gozo, el saber que tiene preparadas grandes cosas para nosotros, para que vivamos bien, para que estemos bien, para que seamos bendición, para que seamos bendecidos. Nuestro Creador planificó todo esto, el tiempo, el lugar, la familia, la fecha de nacimiento, y aún Él sabe el día de nuestra muerte. Entonces todo Él lo tiene ya registrado. En el mismo Salmo 139, en el versículo 16, dice, mi embrión
vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Así es que absolutamente en la manera como fue tu nacimiento, en el lugar donde naciste, en el país donde naciste, en el tiempo, en este siglo, en el pasado como nosotros, pero ya lo tenía todo dispuesto con un propósito. Así es que nuestro destino está en la agenda de Dios. Y pues sería interesante saber qué es lo que Dios tiene para nosotros, para que podamos pues guiarnos hacia allá, para caminar de esa manera, porque Él tiene lo mejor para nosotros. Y el propósito principal para todos es precisamente vivir para Él, porque todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Entonces eso también nos trae una gran responsabilidad, porque ahora ya no podemos decir, pues yo voy a vivir a mi manera. ¿Por qué? Pues porque yo soy autónomo, yo no me dejo regir por ninguna autoridad, ¿no? Y vivimos como queremos. Para nosotros no es así. Nosotros tenemos un dueño, porque fuimos hechos para Él. Y yo no sé tú, pero de alguna manera, en mi caso personal, yo desde muy pequeña, con la enseñanza que tenía yo de religión o de conocimiento que mis padres me transmitieron de Dios, pero yo amaba a Dios y buscaba de Dios, hay algo en nuestro interior que nos impulsa a buscar a Dios. Si a ti te ha ocurrido eso, es porque precisamente ahí está ese hilo de amor, ese lazo de amor que está jalando desde el cielo hacia tu corazón para que te vuelvas a Él. Y bueno, ahora sí, vamos a ver en esto: identidad, propósito y destino. Cada ser humano ha sido creado con estas tres partes importantes. Ya hablamos sobre la identidad y ahora vamos a empezar con ese propósito. Y finalmente pues vamos a continuar con el destino. Dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios nos revela en las Escrituras todo lo necesario para conocer y desarrollar todo nuestro mayor potencial. Cuando has escuchado, ¿no?, que dicen, sé la mejor versión de ti mismo. Bueno, pues el Señor es el que tiene todo el conocimiento y que tiene todas las respuestas para tu vida en su palabra. Allí, en su palabra, por medio del Espíritu Santo que te trae esa luz a tu entendimiento para que tú vayas conociendo el propósito de Dios específico para tu vida, que te va revelando en el caminar y en el ir conociendo a Dios. Es ahí, precisamente con Él, que podemos nosotros conocer este propósito y desarrollar todo nuestro potencial. Y entonces ser la mejor versión de nosotros mismos, que ha sido ya planificada por Dios. Y pues Él dice que tiene pensamientos de bien y no de mal para nuestra vida, para darnos un fin, para darnos una esperanza.
Entonces Él ya tiene esos pensamientos. De hecho, la palabra de Dios dice que Él ha preparado ya las obras de antemano para que andemos en ellas, para que Él sea glorificado precisamente con esas obras. Entonces quiere decir que ya tiene un caminito. Lo importante es que podamos nosotros ir caminando bajo su guianza, descubriendo cuáles son esos grandes tesoros que tiene Dios para nosotros, que nos quiere en todo momento bendecir. Y bueno, entonces, nada se le escapa y todo está escrito para poder entender nuestro propósito aquí en la tierra. Dice en Hechos 17, 26 al 28, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Él nos ha hecho un linaje, nos ha escogido. Entonces, ¿qué podemos ver con esto? Que Él creó un hermoso lugar llamado Tierra, un hermoso planeta, con todos los recursos, con todas las bellezas, con todas las maravillas que podemos ver en esa creación, con el único propósito de depositar ahí al ser humano. Con eso, entonces ya a partir de ahí, Él dispuso los tiempos, dispuso los años, dispuso todo a través de las estrellas, de la luna, el día, la noche, el sol, todas estas cosas, el mar, o sea, todo obedece a Dios, absolutamente, todo obedece a Dios para nuestro bien aquí en la tierra, para que pudiéramos habitar esta tierra. Y entonces, al ver todas estas maravillas, es la manifestación de lo que Dios hace. Y pudiéramos buscar al creador de estas cosas. Recuerdo una historia de un hombre que llevó a su hijo a la playa, que no conocía el mar. Y cuando pudo ver ese mar y pudo ver la puesta del sol, el niño dijo, pues si esto es tan precioso, ¿cómo será de precioso el que lo hizo? Y es una revelación que trae a un niño, que trae a nuestra vida, y pues es admirable. Y si un niño tiene esa revelación, ¿cómo no nosotros buscaremos, que sabemos todavía más acerca de la naturaleza y que nos asombran tantas cosas maravillosas, que podamos nosotros buscar al Creador de todo ello? Así, entonces de aquí vamos a observar que Dios es nuestro Creador. Él nos hizo, Él nos creó. Fuimos creados para habitar esta tierra. Nos ha prefijado el orden de los tiempos. Él sabe cuándo nacimos, cuándo quería que naciéramos y cuándo vamos a morir. Nos ha dado límites dentro de los que debemos de vivir. O sea, todas esas leyes son esa ayuda que nos da para que no nos perdamos, para que no nos equivoquemos, para que no fracasemos en la vida. Nos pone ciertos límites para que vayamos cuidados, protegidos con esos límites. Pero habemos quienes somos rebeldes y no nos gusta estar sujetos, ¿verdad?, a autoridad, que no nos gusta que nos digan
lo que tenemos que hacer, ¿no? Como los niños que es difícil que puedan aceptar porque no comprenden muchas veces que los padres les ponen límites para que no se lastimen, para que no corran atravesando la calle sin fijarse o lo que sea. Pues así mismo, a lo mejor nosotros no entendemos mucho del por qué el Señor pone ciertos límites, pero debemos de entender que como los padres lo hace por nuestro bien, que Él busca nuestro bienestar. Si al mismo mar, dice la palabra de Dios, que le puso límites, ¿no? Le dijo, ¿sabes qué? De aquí no pasas. Y vemos la inmensidad del mar, el poder del mar. O sea, lo vemos en la palabra cuando la gran tempestad, esa, donde el Señor estaba dormido, ¿no? Y cómo estaban los experimentados pescadores que estaban acostumbrados a la vida en el mar y que vieron aquello y que decían, que no te das cuenta que nos vamos a morir, ¿no? Qué tremendo es el mar, el poder del mar. Y sin embargo el Señor le puso límite, le dijo, hasta aquí. Y ya cuando vemos que llegan a la playita, ¿verdad? Las olitas muy suavecitas, ¿no? Todas llegan muy suavecitas. Cómo se levanta la marea. O sea, todas esas cosas tienen un diseño y tienen un plan perfecto donde cada cosa cumple una función en el universo. Y nosotros también tenemos un propósito. También estamos cumpliendo una función que es la de bendecir. Y Dios nos bendice. Así que vamos, con estas cosas que Dios nos da, que es lo que podemos darnos cuenta con esto. Dice, nuestro propio espíritu nos invita a buscar a nuestro Creador, que es lo que decimos. Por ahí alguien dice, ¿no? Que tenemos un vacío del tamaño de Dios en el corazón y que siempre lo buscamos, y es por eso que la gente se llena de infinidad de cosas, ¿no? Para llenar ese vacío, y a veces con cosas que nunca lo van a llenar y que solamente son para destrucción, ¿no? Pero ahí está el Señor jalando ese hilito de amor, ¿no? Todo ser humano tiene la oportunidad de hallar. Es decir, que Dios a todo ser humano, conozca o no conozca del Evangelio, le da la oportunidad de encontrarse con Él. Como lo vimos en el ejemplo del niño, por medio de la naturaleza, en algún momento de su vida, todo el mundo tiene la oportunidad de hallarse con el Señor. Dios no se encuentra lejos de nosotros. Dice la palabra que Él está tan cerca de nuestra boca como para que nosotros confesemos que lo necesitamos. Y ahí está, ahí está. Todo nuestro ser depende solamente de Él, aunque no querramos de reconocerlo, pero dependemos completamente de Él. ¿Sí? Somos su linaje porque Él lo ha creado. Dice la palabra que ya en el Espíritu, los que nacemos de nuevo, los que nacemos en el Espíritu, no fue por voluntad de varón, no fue por nada, fue porque Él quiso y Él formó un linaje para que nosotros perteneciéramos a Él. Es muy impresionante entender que nada en la vida es casualidad, ni es fortuito, sino que todo tiene un propósito. Eso también cambia nuestra perspectiva de la vida, porque entonces ya no nada más nos vamos a estar quejando, sino vamos a encontrar el propósito en todas las cosas, en todo lo que suceda. Aún más impresionante es saber que todo fue planeado desde antes de que naciéramos. Todo fue planeado, todo fue planeado.
desde la eternidad. Los cuándos, los cómo, los dóndes, los porqués, todo ya estaba planeado. En Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dice, qué palabra tan poderosa, ¿verdad? Que así le habló al profeta, pero así también te está hablando a ti y me está hablando a mí, porque Él nos conoce desde el vientre, desde antes que nos formara en el vientre de nuestra madre. Y tiene un propósito, como lo tuvo aquí con Jeremías, que fuera profeta a las naciones. A lo mejor el Señor habló a tu vida y dice, yo te formé antes de que nacieses, te santifiqué y te di para que fueras el médico, para que fueras el pintor, para que fueras el profeta, para que fueras el pastor. No lo sé. Dios tiene un propósito para tu vida y eso pues es un motivo de gran gozo. ¿Estás viviendo en gozo haciendo lo que estás haciendo? Entonces estás en tu propósito. Si no te sientes pleno, satisfecho, vamos a ir revisando todos esos detallitos, ¿verdad? Porque a lo mejor estamos un poquito fuera del propósito de Dios y entonces las cosas raspan, como que no estamos, como que no nos checan bien, como que no nos sentimos en plenitud. Entonces, el nacimiento del profeta Jeremías ya había sido planeado desde antes que se realizara, así como su propósito y su destino. Y esto sucede con todos nosotros. En la voluntad de Dios, vamos a ver. Para Dios no hay hijos ilegítimos cuando Él nos ha escogido, porque aunque haya niños aparentemente que por sus padres no han sido planeados ni deseados, todos los seres nacidos han sido planeados por Dios. Es por eso que si pensamos en el aborto, por ejemplo, estamos realmente destruyendo propósitos de Dios. Estamos destruyendo vidas. De hecho, estaba yo pensando en Beethoven, que el Beethoven fue el segundo de 7 hijos. Y pues imagínense si le hubieran detectado que iba a ser sordo porque ahora ven las enfermedades congénitas y todo y pues abortan. O menos que eso, ni siquiera, ¿no? Aunque estén sanos. Entonces, ¿qué hubiera sido? No hubiera tenido ese propósito. En el momento que más sordo estaba fue cuando compuso la 9ª sinfonía. Que todo el mundo, se pone de pie, que es maravillosa, ¿verdad? Que mueve las fibras pues más sensibles de nuestro ser. Entonces, sí, todos los seres humanos tienen un propósito. Si pensáramos en esto, pensaríamos en que estamos destruyendo la obra de Dios cuando no permitimos que nazcan esos niños. Porque ya dijimos que ellos son planeados, tienen un propósito de parte de Dios. Dentro del propósito de Dios se toman en cuenta aún los errores humanos, incluido el pecado. Es decir, que a Dios no le sorprende, no le sorprende lo que hagas, lo que hayas hecho o lo que harás, porque Él lo sabe todo. Ella lo tomó en cuenta. Para mí, yo creo que muchas veces me parece como si trajéramos un GPS, que es el Espíritu Santo, y que a veces nos desviamos, nos salimos del camino, pero como que se reacomoda para que volvamos nuevamente hacia ese punto donde tenemos que llegar. Y puede ser muy lejos, nos podemos perder lejísimos, pero siempre se va a acomodar para que nosotros regresemos al camino. Siempre lo va a hacer.
Bendito sea Dios. Y bueno, Dios no va a cometer errores en esto y sabemos que nada ocurre por accidente. Todo tiene una razón para ser creado. Cada animal, cada árbol, planeta, estrella, todo tiene un sentido en el plan perfecto de Dios. Y nosotros tenemos un lugar especial como hijos amados. Dios nos dice en su palabra que estamos en un plan divino una y otra vez. Siempre lo está diciendo. ¿Sí? Voy a leer nada más las citas y nos vamos a despedir. Pero quiero que podamos meditar en esto porque estamos llegando a puntos muy importantes que nos hacen apreciar la vida que Dios nos ha dado. En Efesios 1, 4, 11 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Bueno, y con esto les dejamos una reflexión para que piensen en este beneplácito, en este gozo que tiene el Señor por haberte creado, porque tiene grandes, grandes planes y grandes expectativas acerca de tu vida, que tú tienes mucho, ha depositado demasiadas cosas en ti para manifestarse a este mundo. Y eso pues nos hace pensar diferente de la vida, ¿no? Bueno, pues vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por habernos escogido, por haber pensado en nosotros, por habernos formado aún en tu mente, en tu corazón, antes del vientre de nuestra madre, Señor. Gracias por darnos un propósito para estar aquí. Señor, guíanos, ayúdanos a que ese propósito sea cumplido, porque sabemos que representa la plenitud en esta vida. El mayor gozo, la mayor alegría que podemos tener es cumplir ese propósito para gloria tuya, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias y hasta luego.